Bueno, Bueno, yo creo por delicadeza empecemos, aunque ahora dicen que todas esas cosas son caducas, pero vamos a dar la preferencia a Alicia. muy bien, Si pero buenos quieres. días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos en directo y efectivamente, bueno, pues hoy hablamos de un tema yo creo que importante. Intentamos dentro de Espiritualidad Tomando Tierra que cada día, pues aparte de los ponentes maravillosos que traemos y que gracias a vosotros podemos compartir conocimientos y experiencias, intentamos tocar temas interesantes y que a la gente le sirva, ¿no? Sobre todo en estos momentos en el cual pues se está produciendo, cada uno tenemos nuestro propio proceso personal, a nivel social se está también teniendo un proceso social y a nivel de la naturaleza también un proceso de la propia naturaleza. Creo que entre tanto proceso es muy importante la información, los conocimientos, el recibir y crear esta energía maravillosa que se crea todos los días, por lo menos en Espiritualidad Tomando Tierra, de lunes a jueves, compartiendo conocimiento y creando esa energía que nosotros, que la energía del amor, que es la energía más pura, ¿no? Y hoy tocamos el tema del trato con mayores, ¿no? Antes de comenzar, yo les decía a mis amigos, los ponentes, de que yo creo que este programa es para los que tratan con mayores, para los mayores y para intentar unir, ¿no? De alguna forma, desde los conocimientos y desde nuestra experiencia, el cómo tratar a personas mayores, qué es lo que necesitan, tanto a nivel, que esto nos lo dirá ahora Juan también, pues tanto a nivel de cosas naturales o de medicina natural, como la medicina alopática, como la que utilizáis tanto Pedro como Alicia, pero sobre todo el trato a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan o cómo ellos necesitan que les tratemos, ¿no? Y cómo recibir todo lo de ellos. Así que buenas noches, muchísimas gracias Alicia por estar aquí un día más y recibir no solamente el conocimiento, sino las vibraciones de esa voz que también nos sirve de mucho. Encantada, yo estoy encantada siempre de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Sí, sí. Buenas noches, Juan Cantos. Muchísimas gracias por estar ahí también, por todo esa sabiduría y ese trabajo que has hecho contigo mismo y con los demás en la ciudad de Alicante y en España desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? De lo natural, ¿no? Muchas gracias y espero estar un poco a la altura de lo que vosotros estáis, digamos, motivando y encauzando y aglutinando a las personas para que intentar que mejoren su estado. Sí, sí. Muchísimas gracias, Juan. Y Pedro, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, Juan. Buenas noches, muchísimas gracias. Pedro también para mí es un ejemplo en el cual nos hace ver y comprobar de que se puede utilizar la bioconsciencia, se puede utilizar la medicina, se puede utilizar las emociones y sobre todo se puede disfrutar de la vida, ¿no? Que creo que esto es muy importante, ¿verdad? Bueno, por eso yo pienso que venimos aquí a evolucionar a nivel espiritual y en ese camino disfrutar todo lo que se pueda. Como se dice en la isla de Pascua, ¿no? Haciendo lo que te gusta, respetando a la naturaleza y a ti mismo y a los demás seres humanos. Y así pues se puede llegar a un estado muy bueno de felicidad. Muy bien. Antonio, ¿me escuchas? Desde la sala de máquinas. El tema de meditación. Buenas noches, Antonio, desde la sala de máquinas. El tema de la meditación. Pues haz una pequeña meditación de 3-4 minutos, a ver, para serenar un poco el alma, ¿te parece? Sí, bueno, hemos comenzado en esta nueva etapa, pues para que la gente un poco se estabilice o conecte con su vibración interior, hacer 3-4 minutos, un poco de meditación sobre el tema. Hay veces que lo hace alguno de los ponentes, pero en este caso, si lo queréis hacer alguno de vosotros, yo he encantado, y si no, pues hago yo una pequeña meditación guiada de 3 o 4 minutos y ya está. ¿Alguno de vosotros quiere hacerla? Pedro hace unas maravillosas meditaciones, ¿eh? Que O las tiene Alicia con... también. O Bueno, yo sí que Juan. Pedro las hace.
Sí, Alicia. Bueno, pero yo creo que es mejor Juan como anfitrión que está en el contexto de todo, ¿no? Sí, pero igual Alicia se ha quedado ahí. Alicia, No, si te no. apetece. Para la próxima vez hago la meditación guiada yo, Te ¿vale? lo Venga. anoto, Ahora tú. te lo anoto, Alicia. No, Sí, no, sí. no me lo notes. No, No no, me que lo... te lo anoto, te lo anoto. Ah, porque creías que decías que estaba dispuesta. No, 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 que te porque, lo anoto, te lo no anoto. porque eso ha sido a traición. Y entonces, Vale, vale. pues no. Bueno, pues nada, vamos a poner la espalda recta, vamos a cerrar los ojos, respiramos por la nariz, soltamos el aire por la boca, inspiramos, soltamos el aire, inspiramos, soltamos el aire. Y vamos a visualizar, si es posible, que andamos por la orilla del mar. Estamos escuchando el mar, escuchamos las olas, podemos escuchar el viento si es que hay, y notamos una sensación de calma, de paz, de tranquilidad. Nos mojamos los pies, el contacto con el mar y la tierra hace que se creen iones negativos, que es energía positiva para nosotros, y nos encontramos una caracola. Y esa caracola, aparte de bonita, nos va a servir para que acercándola al oído empiece como a contarnos la sabiduría, conocimientos, aprendizajes que hemos ido viviendo y recibiendo a lo largo de esta otras vidas. Y tal vez ese sonido se convierta en música, en palabras, en vibración, pero es como si conectáramos con nuestro ser a través de la caracola y empezáramos a recibir toda esa sabiduría que hemos ido aprendiendo a lo largo de esta o de otras vidas. Nos damos cuenta de que en realidad, aunque los años pasan, lo que verdaderamente pasa en nuestro interior es nuestro crecimiento como ser que somos. Disfrutamos de lo que estamos recibiendo a través de esa caracola y nos produce paz, entendimiento, claridad a nuestra mente y a nuestro corazón, pero sobre todo nos produce la sensación, el sentimiento de que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, el resultado es el amor. Y seguimos paseando por la orilla del mar, disfrutando en plenitud de la naturaleza, tomando conciencia de la suerte que tenemos de poder vivir, sentir y amar. Y ahora poco a poco vamos ya respirando profundamente, abrimos los ojos y ya tenemos la vibración preparada para recibir de estos tres maravillosos ponentes y amigos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a tocar el tema de los mayores de distintas formas, ¿no? Con las especialidades que vosotros tenéis, ¿no? Pero hay una pregunta que os voy a hacer a los tres y contestáis o los tres o cada uno a su manera, porque muchas veces en mi consulta me vienen personas, tanto mayores como personas que tienen a su cargo personas mayores, y me dicen, es que se vuelven como niños.
Tal vez las personas mayores se vuelven como niños porque empiezan a soltar lo que verdaderamente ya no es necesario, o porque conectan con su pureza, o porque necesitan más cuidados. Alicia, desde tu experiencia, ¿por qué suele ocurrir esto? Hombre, en cierto modo yo creo que también ven más cerca la muerte. Y más si están residenciados, la ven todos los días, vamos, no es que todos los días muriera gente allí, pero bueno, fallecían con más probabilidad que en una población más joven. Entonces, tienen miedo de la enfermedad y tienen miedo de la muerte. Y entonces se vuelven más dependientes a nivel emocional, pues en este caso pues de la familia y de las personas que los cuidábamos. O sea que en eso sí que efectivamente se observa. En las dos etapas fundamentales en las que las personas somos muy dependientes es en la infancia, lógicamente, y cuando ya uno pues, es mayor y se da cuenta de que no ve bien, de que no escucha bien, de que no camina bien, de que tiene dolor, de que no duerme bien, de que no va al baño bien. Es decir, y entonces empiezan a polarizar todo eso mirándose el ombligo, como yo digo. Es decir, que las personas que tienen afición a la música, allí que las había, afición a salir a la naturaleza, afición a la lectura, esas personas, independientemente de que también estuvieran enfermas o tuvieran síntomas de varias enfermedades, vamos a decirlo, pero eran personas que estaban siempre curiosas por aprender, curiosas por las conversaciones, no era tan frecuente que perdieran el oído o que pues entraran en un proceso regresivo tipo Alzheimer, es decir, que estaban pues, más orientadas en tiempo, en espacio y con más ganas de hacer cosas. Entonces, pero había otras personas que efectivamente se sentaban y esperaban que todo les viniera de fuera. Es decir, que les trajeran el alimento, que les trajeran no sé qué, y si no, ellos no hacían tampoco ningún esfuerzo pues, por abrirse, por salir, a veces de la habitación o incluso de la residencia en la que yo estaba en una dehesa de pinos, llena de jardines, con bancos, es decir, era una maravilla. Pues veías a 4 o 5 personas mayores, no más de los 450 que había. Llevaban todos los días el periódico, pues ya tenía una biblioteca, pues no te creas que ibas a la biblioteca y había 3 personas, 2 de ellas abuelillos, varones, leyendo el periódico, es decir, que la dependencia es palpable, pero que interviene mucho la forma de vivir o de haber vivido antes de llegar a la ancianidad. Como decías, se vive como se muere como se vive. Sí. O sea, que eso ahí a esa edad es que es palpable, se ve palpable. Muy bien. Pedro, no sé si querías decir algo con respecto a esto, pero si no, pues mi pregunta sería, la parte emocional yo creo que es muy importante, ¿no? En este aspecto, ¿no? ¿La podemos motivar de alguna forma? De muchísimas formas y por supuesto es esencial en cualquier etapa de la vida. El niño se hace con las emociones y el anciano a veces está muy carente de ciertas emociones. Fíjate, en las culturas antiguas al anciano se le respetaba por su sabiduría, se le consultaba, ¿no?, al jefe de la tribu, al chamán, al anciano. Sin embargo, hoy día, quizá por la sociedad en la que estamos, que hay bastante deterioro y también deterioro de valores, ¿no?, y a nivel emocional pues no se cultiva como se debe cultivar esa etapa de la vida, pues se suele abandonar, ¿no?, como decía Alicia en una residencia. Entonces, realmente, el trabajar la parte emocional es esencial. Según has vivido, como decía Alicia, llegas a una
a una edad pues con unas ilusiones o con falta de ilusiones. Y eso pues alarga tu expectativa de vida y sobre todo te da felicidad. En definitiva, respondiendo a tu pregunta, trabajar las emociones en cualquier etapa de la vida y en esta etapa es importantísimo. Fíjate ahora, para mí es un gran problema el confinamiento que surge de esta situación y que tienen la mayoría de los ancianos. Ese aislamiento social, eso es una lacra terrible, ¿no?, para su equilibrio emocional. La persona anciana aislada sufre, igual que el niño sin afectividad no se desarrolla igual de bien. Hay estudios en orfanatos del este demostrando eso. El anciano que no tiene esa afectividad, que no tiene ese cariño, lógicamente no está bien, su inmunidad no está bien, no es feliz, se deteriora y a veces el llegar, como tú decías al principio, como un niño es consecuencia de ese deterioro. Sí, sí. Alguno puede ser porque se cultive, porque realmente la niñez es una etapa maravillosa y yo pienso que hay que llegar a anciano siendo niño. Yo me considero muy niño para muchas cosas y me enorgullezco de eso. Y creo que es importante ser niño, tener esa ilusión para estar con más energía, ¿no? Estar más vivo, con más ilusión y así todo va creciendo en positivo. Conectar con nuestro niño interior, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, pero aparte de conectar con él y mimarlo, ser un niño, o sea, vivir la ilusión del niño toda la vida es importantísimo. Y el anciano, pues a veces la persona mayor se abandona y no tiene esa ilusión. Y eso es como estar un poco enterrado en vida. Pensando antes sobre el tema que íbamos a hablar esta noche, recordé un par de vídeos, sobre todo un vídeo muy interesante de actividades, ¿no?, para hacer en esa edad. Luego, si quieres, si hay Sí, tiempo, sí. podemos ponerlo, que creo que Sí, puede ser claro. muy aleccionador de lo que es esa ilusión de vivir y ese trabajar las emociones para ello. Ujú. Bien. Juan, ¿y Hipócrates qué nos decía de todo esto? Bueno, lo primero, antes de mencionar al gran maestro y padre de la medicina, es, digamos, acepto totalmente lo que Alicia y Pedro pero muy bien han descrito. Yo soy un hombre que no tiene experiencia en cuidar a personas mayores, pero sí puedo decir que las 2 o 3 veces que he visitado una residencia de mayores, me ha entrado verdadera pena al ver la alimentación. He dicho, esto contribuye a aumentar la dolencia. Cualquier patología que tuvieran, con lo que yo he visto dar de comer, es contrario precisamente a lo que tú dices, o sea, esto con lo que me comentaba de Hipócrates, ¿no? Hipócrates tenía y tiene de hecho muchísimas máximas, pero hay alguna importante que quisiera destacar aquí, que decía más o menos esto, que antes de ayudar a sanar a una persona, le tienes que preguntar si está dispuesto a eliminar aquellas circunstancias, factores, entre los que es fundamental la alimentación, que le llevaron a esa dolencia, a esa enfermedad, porque si no, todo lo demás sobra. Otra cuestión importante a destacar que todo el mundo conoce, pero que casi nadie practica, es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esto está muy bien. Lo ves incluso como anécdota. Hace poco pasé en Alicante por una zona en que ponía esta frase en un kebab, en un sitio de estos de comida un tanto rápida. Sí. Y digo, si Hipócrates levantan a la cabeza porque estamos acostumbrados a tomar proteínas con almidones en la misma comida
Bueno, Sí, sí. es un machaqueo incluso en la tele de algo que a mi modo de ver está disparatado, que bueno, Hipócrates decía tantas cosas que no se le hacen caso, pero bueno, vamos a intentar al Sí, sí, menos sí. dar alguna pauta. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Alicia, ¿a las personas mayores se les tiene el respeto que corresponde para que haya una mayor conexión? Hombre, pues yo creo, como decía Pedro, que hoy la figura del anciano pues no es como anterior época o incluso en mi generación. Yo a mi padre ya de mayor, pues le teníamos todos mis hermanos, que somos 4, mucho respeto, siempre. O sea, aunque dijera lo que vulgarmente se dice, tonterías. Es decir, aunque dijera cosas con las que no estábamos de acuerdo, le hacíamos entender pues que no estamos de acuerdo, que esto y que el otro, pero vamos, le escuchábamos y no le decíamos, pero qué tonterías estás diciendo, ni nada de eso. Hoy día, pues yo creo que entre unas cosas y otras, a los ancianos, desde luego, se les quiere en una familia. Vamos, yo soy de una generación que sé que sí se les quiere. Escucharles, respetarles, pues no sé si tanto, porque llega un momento en que crees que ellos se han quedado antiguos, que tú sabes ya más de la vida y bueno, tampoco tenemos tiempo para sentarnos con ellos a escucharles pues, todas sus experiencias, pero la verdad es que yo creo que, por ejemplo, he aprendido muchísimo en los 18 años que estuve allí. Yo creo que yo les enseñé, les ayudé y les quise mucho, pero me llevé una experiencia de vida que me ha durado pues, hasta hoy. O sea, yo sé que es un tesoro llegar a ser mayor con las experiencias que uno ha vivido y que además pueda transmitirlo de una forma que pueda valerle a las personas que les escuchan. Pero yo creo que hoy vamos bastante deprisa y no sé si les escuchamos y Sí. les respetamos lo bastante. Sí, gracias. Pedro, tú decías que que tenías una serie o algún vídeo, no sé si es muy largo o corto, o querías Son presentar cortitos. una serie de ejercicios. Pues si quieres poner alguno, eh, te he puesto como coanfitrión para que lo puedas compartir. Vale, venga, pues lo pongo. Pues todo tuyo. When I'm going to do something, don't put it off, don't procrastinate, don't put it off for tomorrow. Tomorrow never comes. 1 minute after midnight is already today. I don't believe in saying I can't do things. I know that within me is the power to do everything. Me pareció genial Sí, porque realmente es impresionante con esa edad y esto es una demostración de lo que decíamos,
que uno va haciendo su vida y al final lo que ha vivido es lo que queda como consecuencia. Fijaos, esta mujer desde niña practicando, pone su vida en eso, pone su ilusión en eso, se motiva con eso y entonces permanece igual de ágil. Cualquiera con 70, 80 años se mueve como esta mujer con 90 y tantos. O sea que realmente es alucinante. Y esa es la ilusión por vivir que tenemos que cultivar. Por eso me pareció el vídeo muy bonito como introducción al tema de hoy, ¿no? Son ejemplos vividos. Me pasaron también otro vídeo de una gimnasta igual, ¿no? También con una edad muy avanzada, haciendo unas acrobacias impresionantes, ¿no? Con 80 y tantos años. Esta otra. O sea que realmente es admirable. Y sí que no es mucha gente que le pasa esto, pero si le pasa a uno, le puede pasar a más. O sea, es cuestión de seguir ese camino. Y ese es el estímulo que creo que hay que dejar en las personas mayores y las personas que los cuidan, también estimular para que eso suceda, ¿no? Si la otra persona se relaja. Claro, pero ahí está la ilusión importantísima y también la alimentación, ¿verdad, Juan? Yo creo, primero, enhorabuena, Pedro, por haber elegido también este vídeo tan ilustrativo de lo que estamos comentando. Pero yo estaba diciendo igual que lo hace en el mail, en el yoga, si tuviéramos de verdad desde cuando somos, digamos, niños, una alimentación adecuada, no todo lo que estamos viendo en la pequeña pantalla y nos han dicho y esas barbaridades. Yo quisiera, ¿por qué? Porque el ejemplo ha sido muy bueno, Pedro, el poner a esta señora con esa edad físicamente, ¿por qué ha llegado? Y yo, la pregunta tiene una fácil respuesta, porque diariamente ha trabajado ese ejercicio. Pues igual en la alimentación, y lo digo por propia experiencia. No voy a hablar ahora aquí de mi vida, pero ha sido durísima y en el sentido, la alimentación ha hecho verdaderas maravillas. Voy a poneros, si no os canso, va a ser breve. Sí. Un solo ejemplo, que esto incluso, si luego veis que es interesante, os podría mandar por escrito las 4 o 5 reglas básicas de una combinación de alimentos, basados en el padre de la combinación de alimentos, que fue el doctor norteamericano Herbert Shelton. Vosotros, yo muchas veces recuerdo de haber comido huevo frito con patatas y dice, oh, es que qué bueno está, la verdad, vale. Pero eso es una barbaridad. Junto a comer, por ejemplo, garbanzos con patatas o comer judías con carne. Voy a matizar. Y al final no podemos comer, sí. Esto es más fácil, es como el ejercicio de la señora. El primer día cuesta y luego lo sabe uno de memoria. Vamos a ver si prestamos atención a esto. Sería positivo, porque hay que respetar lo que cada uno decida, no tomar proteínas con almidones en la misma comida. Repito, no proteínas con almidones. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o conoce que las proteínas se digieren en un medio ácido, que es nuestro estómago, donde se origina el ácido clorhídrico. Y los almidones, para digerirlos, necesitan un medio alcalino. Dicho esto, sin correr, por decirlo así, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tomamos las proteínas, como hemos dicho, el huevo, los garbanzos, la carne, cuando tomamos estas proteínas, el ácido gástrico activa una enzima que se llama pepsina. Y la pepsina paraliza la digestión de los almidones. Y todo lo que se paraliza empieza a fermentar. Y lo que fermenta se putrefacta.
Yo he puesto siempre este ejemplo, que a mí me parece maravilloso y no quiero dejarlo pasar esta noche. A un señor, una señora, oye usted, para que no se le olvide esto nunca, porque la clave de la salud, Luc Montagnier, el Nobel de Medicina, decía, aparte que ya en los trabajos de Hipócrates hablaban de eso hace 26 siglos, pero venían... Sí, pero vamos a concretar, Juan, vamos a concretar. ¿Qué es lo que tú querías decirle para que la gente siga eso? Pues eso, que por ejemplo, si yo como el ejemplo que hemos puesto, judías con carne, la judía que es un hidrato de carbono, es un almidón, y la carne es una proteína. Sí. Ya estamos diciendo que cuando pongo ambas cosas juntas en la misma comida, las proteínas hacen activar la pepsina, fermentan y lo que fermenta se putrefacta. Para eso, Juan, que las personas necesitarían, pues eso, tener una serie de conocimientos o dejarse llevar por un profesional para que efectivamente la gente sepa comer mejor, porque yo creo que no hemos aprendido a comer mejor ni a cuidarnos ni nada de esto. Pero mira, Juan, hay una cosa que da o quita razón. Si tú coges una persona que dice, es que cuando defeco, y ahora me callaré un poco más tiempo porque no quiero estar ahí, vale. Resulta que dice, es que cuando defeco, que es importantísimo, no tiene que haber olor en la caca. Y dicho esto, parece que uno se echa las manos a la cabeza, porque el 90% de la población huele. ¿Pero por qué huele? Porque fermenta y se putrefacta. Si se le pone una alimentación con las 3 o 4, termino, reglas importantes, que luego es fácil, la persona al cabo de 2 meses dice, oye, qué razón, qué verdad es. Y si el aparato digestivo va bien, digamos, es el inicio de la salud o de la enfermedad. Por eso, una de las cosas que necesitamos, Juan, efectivamente, tal vez Alicia, lo que necesitaríamos tal vez más información, ¿no? Sobre todo el tema de la alimentación de los mayores, ¿no? Que es importante, aparte del tema de la emoción, aparte del tema del cuidado y aparte de saber escuchar a los mayores, ¿no, Alicia? Sí, la verdad, hombre, las dietas de las residencias generalmente las hacen nutricionistas. Lo que pasa es que lo que dice Juan, y eso es cierto también, hay disociación de alimentos de tal manera que no deberían juntarse, pues eso, pues proteínas con hidratos de carbono. Y eso los nutricionistas oficiales, vamos a decirlo así, pues lo siguen relativamente. Entonces, a ese nivel, muy probablemente sí que tengan todos los nutrientes, probablemente. Lo que pasa es que a nivel de digestión y de absorción y de eliminación, pues no sigan los tiempos que marcan los distintos enzimas o fermentos que hay en todo el tracto digestivo, desde el estómago, pasando por intestino delgado, intestino grueso, etc. Alicia, ¿y sería más conveniente escuchar más a las personas mayores? ¿O los tomamos un poco como quejicas? Habría que escucharlos más, ¿no? Hombre, yo creo que es bueno para ambas partes. Es decir, yo cuando iba a ver a mi madre a su casa y me contaba cosas de cuando era pequeña o tal, y de experiencias que ha pasado, bueno, pues el tiempo de la guerra civil, las cosas que, en fin, tal, que le decía su abuelo, que no sé qué, que no sé cuántos, a mí me encantaba. Pero luego ella se callaba y me preguntaba qué tal yo. Y entonces pasaba yo a contarle pues mis experiencias en el trabajo, la cotidianeidad mía con mis hijos, con mis amigas, con esto, con lo otro, y ella pues se quedaba embobada viendo ese otro mundo
al cual ella no tenía acceso nos quedábamos las dos, cuando yo ya me despedía para venirme a casa, nos quedábamos las dos muy reforzadas. Ah, hija, qué lástima que nada más que vengas una vez a la semana, porque ella vivía en un pueblo a 30 kilómetros de Madrid, porque qué alegría, porque no sé qué, hombre, ahora con el teléfono con las videollamadas y tal es diferente, pero en aquella época eso no existía. Entonces es bueno escuchar a los ancianos, pero también es bueno interaccionar con ellos, es decir, hacerles estar en el presente, hacerles seguir teniendo ilusiones, ¿sí? Curiosidad por las cosas que se mueven, sacarles un poco también en cierto modo de tanta televisión, sino que bueno, que también ellos pues charlen entre ellos y con pues, gente que les estimule, efectivamente. Pero bueno, pasa también con los niños, que les pones la televisión o los videojuegos estos de las maquinitas, los dejas ahí y ya está. O sea, que es que la sociedad está, yo creo, pues eso, diseñada actualmente para que no seamos como deberíamos ser. Sí. Y ahí ya no me meto más porque mi lucha ahora es muy dura con lo que está ocurriendo. Actualmente en el mundo. Con el globalismo y con todas esas historias. Lo estoy intentando digerir, pero no lo llevo bien. Bueno, pero es un gran trabajo el saber cuál es la realidad y qué podemos aportar, ¿no? Sí, sí. Pedro, tú antes has hablado de que, bueno, en tribus, la forma de ser, que antiguamente a la persona mayor se le tenía muchísimo respeto, y tal vez en estos momentos, por desgracia, se le ha aparcado un poco porque no recibimos su sabiduría, su aprendizaje, es como si ya nos sirvieran. ¿Tendríamos que volver un poco atrás en esto? Sería lo ideal, pero también es un círculo vicioso, ¿no? Porque, como dicen los compañeros, la alimentación es bastante deplorable en nuestra sociedad y la persona anciana a veces llega muy deteriorada por esa mala alimentación. Como decía Alicia, a nivel de nutrición convencional se enseñan muchas cosas que muchos profesionales pensamos que están como muy arcaicas. Hay muchísima investigación que no se tiene en cuenta en centros oficiales y es muy importante. Yo llevo 30 años quitándole la leche a mis pacientes y bueno, antes me decían que estaba loco, pero hoy día estoy viendo que cada vez más pediatras al más mínimo problema del niño le quitan la leche por si acaso, aunque luego por inercia tienden a volver a dársela, porque el concepto convencional es que la leche es buenísima, es imprescindible para la vida, cuando hay mucha investigación de que es muy nociva. Incluso un investigador muy prestigioso a nivel mundial, Phil Campbell, él demostró que era incluso cancerígena la caseína de la leche, ¿no? Con experimentos con ratones demostraba perfectamente que era cancerígena. Y sin embargo, la mayoría de la gente no hace caso de ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que esa mala alimentación, por muchísimos factores que podríamos analizar, que Juan estaba comentando algunos, lleva a ese deterioro. Y ese deterioro hace que se valoren menos esas opiniones, junto con esa sociedad distópica en la que estamos metidos, en las cuales pues se estorba, ¿no? Para esa vida tan loca que llevamos, estorba el anciano y entonces se le aparca. Entonces se juntan tantas cosas, ¿no? Yo pienso que como cualquier persona es muy importante trabajar los 4 aspectos del ser humano, ¿no? A nivel didáctico podemos dividirlo en físico, estamos hablando de alimentación y ejercicio, los 3 hemos coincidido que es básico. A nivel emocional, que tú comentabas, es básico, una persona sin emociones, sin ilusión, está muerta en vida y se va deteriorando. La parte mental, que también comentaba Alicia, estar esa mente atenta, aprendiendo, aunque sea haciendo sudokus, pero algo que te mantenga entretenido. Y luego la parte espiritual, que también está como muy dejada de lado y es esencial. O sea, yo una de las cosas que siempre repito por donde voy, porque para mí es esencial en mi vida, es la conciencia que somos un ser espiritual en un cuerpo humano. Como decía Teilhard de Chardin, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales con una experiencia humana.
ese cambio de enfoque te cambia tu vida. Cuando tú entiendes que eres un ser espiritual experimentando una vida determinada para hacer una serie de aprendizajes, eso cambia y hace que enfoques más tu vida desde ahí. Entonces, si cultivamos esos 4 aspectos, es muy fácil, como esta señora que hacía yoga con 90 y tantos años, es fácil que lleguemos a esa edad muy bien. Y entonces es más fácil que nos comuniquemos bien con la familia, que se nos tenga más en cuenta, etcétera, etcétera. Creo que es entonces la pescadilla se muerde la cola, una cosa lleva a la otra, que tú decías. Así es, muchísimas gracias. Juan, entonces, cuidarnos nos ayuda a recuperar nuestro organismo, a recuperar nuestras funciones. En tu experiencia, nos ayuda al cuidarnos, ¿no? Sobre todo, conforme vamos pasando los años, queda la sensación de que nuestro organismo se va deteriorando. El cuidarnos puede hacer todo lo contrario, ¿no? Así es. Precisamente lo que decía Pedro y explicaba muy bien, esto de la leche es una barbaridad bajo mi prisma a día de hoy, que se le dé leche animal a los niños, cuando hay leche proteica, como puede ser de nuez, de almendra, luego hay leche de avena, de tanta leche, vegetales, y si es posible, comer alimentos ecológicos en la medida, y ojo, yo con lo ecológico hay que llevar también un tanto cuidado, pero al menos no están plagados de pesticidas y de tanta basura como le estamos echando al campo, al mar, etcétera, etcétera. Da pena también pensar que la gente sigue comiendo pan blanco. Pero ¿cómo pan blanco si está totalmente desnaturalizado, si le han quitado las vitaminas y toda la parte proteica dentro de ser un almidón que contiene esa harina? Por amor de Dios, pero bueno, como se hace en todos los sitios. Y precisamente esto que voy a decir es con todo el respeto del mundo a toda la medicina, porque en el ámbito que me muevo, la mayoría son amigos médicos, todos. Pero ocurre lo siguiente, vas a un hospital, y esto que no se vea como crítica, no verlo el aspecto negativo, sino decir, es hora que la gente despierte y se les da un café con leche, con una encimada, una tostada de pan de harina de trigo. Pero eso es una blasfemia casi. Lo que pasa es que esto llama mucho la atención, es que para hablar de alimentación había que hacer solamente pero en la vida, Juan, hay cosas que están en nuestra, que nosotros podemos hacer y cosas que no. Hay cosas de la sociedad que no las podemos cambiar. Lo que sí que podemos cambiar es nuestra propia alimentación, nuestra propia forma de trabajar, nuestra propia forma de tratarnos y el cómo tratar a nuestros mayores o cómo saber escuchar a nuestros mayores, que es lo que en estos momentos trata el programa y es de lo que queremos centrarnos, ¿no? Dar un servicio a los demás para que efectivamente los demás sepan cómo tratar a los mayores o cómo recibirlos, ¿no? Se hacen muchas aberraciones, por supuesto, a nivel de alimentación y todo esto, pero vamos un poco más a decirles a la gente que nos está escuchando qué es lo que verdaderamente, de qué manera verdaderamente podemos ayudar mejor a los mayores en alimentación, en todo, y de qué manera también podemos tratarlos mejor, recibirlos mejor, entenderlos mejor, comprenderlos mejor, quererlos mucho mejor. Y nos centramos en eso. Sí, Antonio. Y bueno, recordaros que el día 1 de marzo, vamos a hacer un espacio sobre alimentación consciente. Día 1 de marzo, alimentación consciente. Perfecto. Porque sería pues, maravilloso darle a las personas que nos puedan estar viendo en directo o diferido, pues que sepan que el día 1 de marzo, un programa especial sobre alimentación consciente. Gracias, Juan. Sí, perdona, Juan, que te he cortado. No, sencillamente yo estoy de acuerdo que la alimentación
hay un proverbio también naturalista que dice: la salud en la vida no es todo, pero sin la salud todo lo demás es nada. Y Sí, ocurre lo siguiente: Pedro y Alicia, me alegro de compartir, es que lo han explicado con mucha delicadeza y muy bien expuesto. Yo no digo que la alimentación sea la pata del banco, pero si el banco, la mesa tiene 4 patas, la parte emocional, psicológica, mental, el desarrollo del niño, el amor que hay que recibir en la parte espiritual. Cuando hablaba Pedro, me ha recordado que en uno de los cursos en Madrid con Joe Dispenza, el autor de Desarrolla tu cerebro y tantos libros, decía que la curación espontánea, que muchas veces se habla de eso, de los 5 puntos que había analizado en las personas a las que había tratado, la parte espiritual era muy importante en creer que hay un ser superior, que no se necesita ser católico o no católico, pero que hay alguien superior a nosotros, para mí particularmente Dios, que está por encima de todo y no podemos dejar lo espiritual como el que tira algo a la basura. Sí. Alicia, ¿sabemos entender las necesidades de los mayores? Pues no siempre, porque yo sabía que con la boca los ancianos me decían una cosa y con los ojos me estaban diciendo otra. Es decir, que tienes que aprender un lenguaje subliminal, si quieres, emocional. Hombre, yo, aunque eran 450, los conocía a todos. Los conocía a todos como, vamos, como si fuera uno, nada más, porque tengo muy buena memoria, porque además llevaba unas historias clínicas en las que registraba hasta los eructos, y entonces a mí eso luego me valía mucho para efectivamente seguir una continuidad con ellos en el tratamiento. Lo que sí que quería decirle a Juan Cantos, es que sí que la alimentación es fundamental, pero en una familia en la que todos se alimentan igual, unos se enferman y otros no. ¿Por qué? Ya, muy fácil. Es decir, Espera, Juan. perdona. Espera, Juan. Perdona. Disculpa, Ahí, que creía que me preguntaba, disculpa. no, bueno, ahora lo cuentas, o sea, porque lógicamente yo estoy aquí también para aprender y yo estoy aprendiendo hoy muchísimo, pero sé que es que luego la psique de cada persona, las creencias de cada persona, sus miedos, sus rabias, sus rencores, su forma de afrontar la vida, su forma de si tiene más fe o no, hablando de espiritualidad que no de religiosidad, si tiene más confianza en que efectivamente se va a sanar, el efecto placebo, el efecto nocebo. Yo todo eso como geriatra lo he visto todos los días 1000 veces. Es decir, que la fe de una persona en que se va a sanar hace que se sane, lo que tú hablabas de las regresiones espontáneas de la enfermedad. Y eso tiene que ver con la alimentación, pero no siempre. Es decir, hay un componente para mí tan importante, que no es que desprecie la alimentación, que va todo lo contrario, pero que puedes estar muy bien nutrida y de repente darte cuenta de que debutas con un carcinoma de mama. Y el carcinoma de mama, ya sea en la mama derecha, significará una cosa, ya por la biodescodificación o por el código emocional, por lo que tú quieras, puede efectivamente tener un significado. Si es un carcinoma en la mama izquierda, puede tener otro significado. Y sí, la alimentación es muy importante, pero yo he conocido a personas muy estrictas con la alimentación, es decir, naturópatas, no voy a dar nombres, y alguna de ellas ha debutado con un carcinoma de mama que se la ha llevado en un año por delante, y
todos los que conocíamos a esa persona nos hemos quedado, pero con la mandíbula hasta aquí, con la boca abierta de no entender nada. Porque si hay alguien en el que tú no crees que va a haber nunca un carcinoma de mama o de cualquier otra cosa, es en un tipo de persona como esa. Y sin embargo, probablemente, le daba demasiada importancia. Lo malo es polarizar. Le daba demasiada importancia a una cosa y no se la estaba dando a otra. No se estaba dando cuenta de que tenía ahí un rencor con su padre, que venía de no sé dónde, de no sé qué, no lo había sanado, no lo había liberado, no lo había trabajado. Y ahí no, la alimentación, cuando una célula muta, no te creas que muta solo por la alimentación. Y de hecho, tú lo sabes, que los efectos que hacen que mute una célula son muchos, desde el frotamiento, desde muchos. Y la alimentación es un 60%. Pero el otro 40% hay muchas otras cosas que yo he comprobado a lo largo de mis 40 años de ejercicio. Sí, Juan. ¿Se me permite? Claro. Vale. Es que estoy totalmente, una cosa no contradice la otra, no son opuestos, sino que en un momento que se complementan. Yo no he dicho para nada que la alimentación es exclusiva de la salud, no es cierto. Pero un punto importantísimo. Tú, Alicia, has mencionado hace un momento la cuestión biodescodificación. Yo he tenido la suerte de estar en persona con Rike Gerhammer, un médico alemán, oncólogo con 5 carreras de medicina, ¿vale? Era pediatra, era radiólogo, en fin, era medicina interna, oncólogo y tal. ¿Y qué nos decía? Es que estamos de acuerdo totalmente, que aparte de la alimentación, es importantísimo cómo viven los 7 primeros años de su vida. Si lo vive en una familia con tensión, que ve malos ejemplos, que hay tirantes, que hay problemas, ¿cómo va a nacer ese arbolito? Pues lógicamente va a ser un desastre. Es decir, que cuenta muchísimo la parte emocional y la parte de trabajarse un día y otro, como la gimnasia que nos ha mostrado Pedro. Por tanto, para nada, no son complementarias. O sea que todos esos puntos que tú bien has descrito se unen a la alimentación. Lo que sí puedo decir, y creo, perdonar, con conocimiento de causa, en la alimentación es tan importante que uno de los puntos trascendentes es evitar que haya estreñimiento. Las personas generalmente en los centros incluso de salud a eso tampoco se les presta. Y yo no es que quiera hacer nada en contra de lo que estoy diciendo, sino que no se les presta atención y estamos dejando el aparato digestivo, como decía antes, a un lado. No, es importante trabajar la espiritualidad, la parte emocional, la parte de alimentación y la parte de poder expresar lo que uno lleva adentro, porque si no, tú muy bien has dicho que aunque yo coma ecológico y maravillas, si estoy tragando, mi experiencia han sido realmente muy fuertes, desastrosas, eso cuesta más de llevarlo al buen camino que una alimentación mal enfocada, dirigirlo por un camino óptimo. Bien. Pedro, en estos momentos circunstanciales y difíciles, sobre todo con las personas mayores que están en centros en los cuales pues en un principio no se les podía
visitar, ahora sí que se les puede visitar, pero no se les puede abrazar. ¿Cómo deberíamos, desde este punto de vista emocional, espiritual, energético, ese trato con los mayores en estos momentos de COVID-19? El amor se puede expresar de muchas formas. Sí. A veces puedes mirar al ser amado y se emociona simplemente de tu mirada. Y es así. Cuando hay estas restricciones, podemos ir a ver a los ancianos y aunque no se pueda abrazar, pero puedes hablar, puedes escuchar, como decía Alicia antes, que tanto necesitan esa comunicación, aparte de ese contacto. Y entonces hacer que se sienta atendido, escuchado, valorado, eso llena el corazón, eso es importantísimo. Y a veces, pues por el ritmo de esa vida que llevamos, eso no se hace bien. Yo creo que hay que ir cambiando el chip, ir a lo que vas, no ir por cumplir, ¿no? Había una frase que me encanta de Gandhi que decía, si ayudas a alguien, disfruta haciéndolo. Si no, mejor no lo hagas. Fíjate qué frase tan profunda. O sea, cuando vas a ver a un familiar anciano, ves con ilusión. Y si no, no vayas o ves muy esporádicamente, si es que tu conciencia lo necesita para calmarse. Pero ya que decides ir, ves con ilusión, ves a escucharlo, ves a transmitirle lo que puedas transmitirle. Porque luego en su nivel de comprensión habrá cosas que no, pero habrá un nivel en el que sí podéis coincidir, ¿no? A mí me pasa a veces cuando voy a ver a mi madre, que ya tiene cierta edad, le explico ciertas cosas y ella se entiende, pero luego está muy influida por la tele y llega al día siguiente y me repite lo mismo que ha visto en la tele. Y yo, pero mamá, ¿tú no has visto que esto y esto? Sí, sí, pero es que hay muchos muertos, es que no sé qué. O sea, vive un poco en ese miedo social que se está manejando, ¿no? Como decía Alicia, ese caos social en el que estamos. Y bueno, pues ahí es difícil a veces, ¿no? Cuando he repetido la misma cosa 10 veces, pues te cansas de repetirlo, pero bueno, entiendes la situación, entiendes que no es lo mismo una conversación de un hijo con un medio de comunicación que está machacando de todos los días. Y bueno, simplemente lo entiendes, cambias de conversación y compartes al nivel que puedes compartir, ¿no? Eso es como muchas parejas que me consultan y muchas veces la mujer se queja de que el hombre no la escucha y de otra forma, ¿no? Más mental. Entonces yo siempre digo que hay muchos temas en común que se pueden compartir, ¿no? Y que él le gusta el fútbol o la política y a gustarle otro tipo de cosas, una película romántica, y se pueden compartir cosas en medio, y hay que disfrutar compartiendo esas cosas, respetando el espacio de cada uno, respetando la mentalidad que uno tiene, porque se le han imbuido de fuera los medios de comunicación o por lo que sea, ¿no? Entonces, respetando eso, buscar ese espacio común para fundamentalmente expresar amor, que es nuestra esencia, lo que tú decías al principio. Y eso es lo importante. Como sabéis, estoy en el tema de bioconsciencia, sí. Y una de las cosas que utilizamos fundamentalmente es la voz humana. La voz humana es una herramienta maravillosa para transmitir amor. Entonces tú llegas, estás hablando con esa persona, ¿no? Habitualmente cuando hacíamos cursos presenciales, que ahora no se puede hacer, pues lo hacíamos hablando a 10 centímetros de la oreja de la otra persona, del oído, diciéndole de forma suave, susurrando, palabras de reconocimiento, de cariño, de apoyo. Y eso la verdad es que es una herramienta maravillosa de sanación y de felicidad, ¿no? Y lo ideal sería hacer eso, pero al final no puedes acercarte tanto, pero aunque sea 1,5 metros, con la mirada se puede dar un abrazo amoroso y con tu voz puedes dar mucha ternura. Y eso es lo importante, eso es como pienso que hay que ir a visitar a nuestros mayores, la persona que va o el cuidador. Es una labor muy, muy importante, ¿no? Porque va a depender la felicidad de esa otra persona que tiene menos estímulos, ¿no? Vitales. Y tal vez deberíamos de reaprender a expresar nuestros sentimientos, ¿no? Hay mucho sobre eso que hacer, sí. Claro, que nos lo hemos olvidado, ¿no? Nos daba vergüenza el decirle al padre o a la madre te quiero mucho, o al hijo, porque es como si estuviese mal, ¿no? O qué van a pensar o qué van a... Hemos un poco guardado en el baúl de los recuerdos la expresión de los sentimientos, ¿no?
Sí, es fácil enfadarte. Es fácil enfadarte y pegar 2 gritos diciendo los defectos que tiene y es difícil decir te quiero. Es ridículo, pero esa es la realidad en la que estamos, ¿no? La que la sociedad en la que estamos nos ha ido llevando. Y por eso hay que hacer un reaprendizaje y es tan importante el decir te quiero a tus seres familiares, a tus seres queridos, a tu Sí, familia, sí, a tu pareja. Y mucha gente no lo hace, ¿no? claro. Es un hábito que nosotros tratamos de meter en el subconsciente de la gente para que lo repita porque la verdad es que hoy día está muy perdido ese hábito. Así es. Antonio, Bueno, es que al hilo de lo que estaba diciendo antes Pedro, esta mañana, bueno, he medido el tiempo que estaban hablando de la situación actual en una televisión. Bueno, en los informativos, ¿no? Se han tirado hablando exactamente 45 minutos. 45 minutos. Francamente, eso es un poco complicado de poder rebatir un poco ese tema o por lo menos llegar a otras personas, porque 45 minutos de masaqueo diario, 3 o 4 veces todos los días, pues la verdad es que es muy complicado poder llegar a eso, ¿no? En fin, si dedicaran, aunque fuera el 10% nada más, el 5% al amor, la cosa cambiaría. Bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, por tanto, es mi experiencia y mi opinión. sí, sí, sí. Así es. Alicia, y el trato, hay un tema con los mayores que es el Alzheimer, ¿no? El tomar conciencia de que efectivamente por qué está producido esto, que esa persona empiezan a desconectar sus neuronas y que no es la persona, no es la misma persona o no puede ser la misma persona con o sin ese principio de Alzheimer o ya con el Alzheimer, el trato nuestro con esa clase de personas mayores nos falta tal vez conciencia de cómo tratarlos o querer tratarlos como si no les pasara nada. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esto? A ver, es muy doloroso llegar a esa situación en que, por ejemplo, pues no te conozca tu madre y no sepa ella quién eres tú. Nosotros allí en la residencia teníamos un módulo de personas con Alzheimer y habría pues unas 30 o 30 y pico. Y bueno, algunas veces sí te conocían, otras veces no te conocían, te confundían, tal, pero para los hijos, cuando iban allí, pues era francamente doloroso. Para los que los atendíamos, pues es complicado, pues porque de repente pues se ponen a llorar o hacen conductas de que pues no quieren comer, de que esto y lo otro. Me acuerdo que algunas veces me llamaban a mí las cuidadoras y me decían, mira, tienes que venir que doña fulanita es que hoy ha dicho que no come, que no come, que no come, y nos está escupiendo todo, todo y todo. Así que a ti, a ver si tal. Y llegaba y le decía, pues mira, fulanita, pero si es que lo he hecho yo para ti, con todo el cariño y tal. Ay, ay, entonces se lo comía y tal. Pero eso mismo ibas otro día y te hacía lo mismo que a ellas, es decir, te ponía la bata toda pringosa de todo el puré o de lo que estuviera comiendo. Es decir, que es manejar ese tipo de pacientes, de personas, es muy complicado. No se sabe exactamente por qué una persona, que además algunas han estado ágiles intelectualmente, es decir, que que eso no tiene tanto que ver. No. Y muchas veces me acuerdo de Adolfo Suárez, que era una persona que intelectualmente, bueno, no lo sé, pero su mente había estado trabajando pues, en unas circunstancias complicadas como era ser presidente de una nación. Y sin embargo, al final, y muy joven, empezó muy joven, al final no conocía ni al rey cuando le iba a visitar a su casa. Y fíjate tú, es decir, que es una enfermedad de las más duras, sobre todo para la familia, que llega un momento en que tu madre te dice que te vayas, que le asustas o que no quiere hablarte, que no sabe quién eres y qué tal. Y entonces, pues, Claro. es Sí, un... pero yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que yo creo que no hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo recuerdo que me venía una señora mayor que su marido tenía un principio de Alzheimer, le habían puesto una medicación y cuando la mujer le daba a su marido la medicación, el marido le decía, tú lo que quieres es envenenarme, ¿no? Y ella cogía unos enfados, encima que le doy la medicación y me dice que le quiere envenenar. Bueno, pues hasta que esta mujer entendió
que esa reacción del marido no era una reacción de su marido, sino una reacción de lo que ocurría en su marido, hasta que no lo entendió, al principio pues ella misma se enfadaba, ¿no? Tal vez nos falta esto, ¿no? El saber entender, comprender o no llevar no tomarlo, entre comillas, como real las distintas situaciones que está ocurriendo, ¿no? No, sí, sí, yo se lo decía, pero si es que tu madre está enferma, si es que no tienes que tenerlo en cuenta y tal. Lo que pasa es que, vamos a ver, no dejaba de ser doloroso. Que tú abrazaras a tu madre con mucho cariño y la madre pues dijera, ¿y quién eres? Que no te conozco. Entonces lo entendían con la mente, pero con el corazón es más complicado de entender. Claro, claro. A eso me refería. Sí, 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 sí. Juan, ¿y tenemos algún medicamento natural, alguna situación, algo que podamos tomar natural para el río sanguíneo de la cabeza, el cerebro, nuestro sistema celular? ¿Hay algo que puede ayudar en este aspecto? Indudablemente un sí con mayúsculas, pero primero, antes de citar 2 o 3 complementos que considero fundamentales, diré que hay un doctor neurólogo, digamos, de gran fama mundial, se encuentra ubicado en Estados Unidos, que ha escrito este libro, por si alguien quiere anotarlo, yo lo estoy viendo aquí enfrente, en mi biblioteca, que es el doctor Bredesen. Bre, con B de Barcelona, Bredesen. El libro es El final del Alzheimer. Y lo tengo claro, lo he leído y releído. Pero ojo, conozco otro libro con el mismo título. Y hay que llevar cuidado porque este otro segundo que no cito al doctor es bajo mi punto de vista, que yo puedo estar equivocado, me equivoco muchas veces, indudablemente, pero es una verdadera, el lenguaje cotidiano castaña. Entonces, este del fin del Alzheimer está editado por Grijalbo, la editorial Grijalbo. En España lo coge con facilidad. Respecto a lo que tú me has dicho, yo llevo unos años investigando los hongos medicinales. Me metió en Alemania, en Japón, etc. Y hay un hongo que me gustaría que mis compañeros aquí de tertulia, igual le conocen, pero al menos que se interesaran porque pueden ayudar a muchísima gente, que es vulgarmente se conoce como melena de león. Hay 2 casas importantes, ahora no las voy a citar, es el Erinaceus, melena de león. Entonces tiene un factor de crecimiento del tejido nervioso impresionante. Yo llevo muchos años, bueno, tampoco tantos, unos 3, investigando sobre este y sobre otro que potencia tanto cerebro como sistema inmunológico, que es el Reishi. Pero a la hora de comprar hay que ir a un buen centro dietético que tenga grandes proveedores o laboratorios, porque el Reishi he encontrado como 7 o 8 proveedores y de uno al otro es como ir en un SEA 600 que no existe en un Mercedes, para que se me entienda. Entonces también hay, para terminar, por supuesto está el ginkgo biloba, que es muy bueno de tomar, pero quiero hacer aquí una salvedad. Nadie que esté tomando adiro, heparina, etcétera, debe tomar ginkgo biloba porque es contraproducente. Si no tiene ese problema, pues por supuesto que sí. Y para concluir, diré
que el cerebro, entre otras cosas, necesita dos grandes nutrientes, que son la fosfatidilcerina y la fosfatidilcolina. Aparte del complejo B, eso sería aquí muy extenso, eso para otro tema. Sí. Pero estos dos hoy se comercializan, yo lo compro en Alicante, con el nombre de Cognites. Cognites de cognición, es un laboratorio americano. Muy bien, Antonio. Antonio. Podemos hablar mucho, pero Sí, pero estamos ya fuera de tiempo, Juan. Sí, Dime, bueno, Antonio. yo, Juan, te ruego, por favor, que en Zoom pongas el título del autor. Perdón, el nombre del autor. El libro es El fin del Alzheimer, de Editorial Grijalbo. Grijalbo. Voy a deletrearlo. B de Barcelona, R de Río, E de España, D de dedo, Perdón, la siguiente, ¿cuál es? Después de la D de dedo, E de España, S de Salamanca, E de España, N de nada. Muy bien. Gracias, Juan. Maravilloso. Bueno, pues como estamos ya fuera de tiempo, la verdad es que el tema de los mayores yo creo que es muy importante porque no solamente por respeto, ¿no? Sino también es porque en realidad nosotros recibimos una gran sabiduría o deberíamos de recibir una gran sabiduría de ellos, ¿no? Tal vez en un momento determinado ha existido respeto por miedo, pero también yo me quedo con el respeto por amor, ¿no? Por respeto por amor a los mayores y darles valor, ¿no? Valorar que durante toda su vida pues han estado a su manera trabajando por nosotros, y yo creo que se merece no solamente ese respeto, sino el regalo de nuestra atención y nuestro cariño y nuestro amor, ¿no? Y bueno, la intención de este programa, aparte de enseñar o de compartir una serie de pautas para que las personas más jóvenes sepamos recibir y compartir con las personas mayores y entenderles muchísimo mejor, y sobre todo pues darles ese reconocimiento que tal vez muchas personas no tienen de estas personas mayores, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no? El reconocimiento y darle valor a todo lo que son, ¿no? Y todos los grandes esfuerzos y sacrificios que han hecho con ellos. O sea que da esto para hablar mucho, pero bueno, seguramente, aunque vamos un poco a tope de programas, seguiremos tocando temas, sobre todo con el tema de los mayores, que sirvan, ¿no? Que sirva a la gente, a las personas que nos están escuchando, para intentar unir más, para intentar entender más, para poder intentar comprender más y sobre todo para intentar amar más, que yo creo que es importante. ¿Y quieres otro vídeo así cortito para cerrar? Sí, claro. Os lo pongo. A ver si os gusta como el otro. A ver, quito este de aquí. Maravilloso.
muy bueno, pero En la verdaderamente última escena, como tira los bastones y se pone a bailar con muy energía, bueno. eso es lo que hay que hacer. Ese vídeo es buenísimo. Verdaderamente es así, ¿no? Yo creo que nuestra mejor medicina, tengamos la edad que tengamos, es la alegría de vivir, ¿no? Yo creo que esto es lo verdaderamente importante. Pedro, Dime. sí. Oye, te ruego por favor que me mandes estos vídeos para ponerlos en el grupo de Espiritualidad Tomando Tierra, porque Vale, todo lo que sea llevar un poco pues esta esperanza, pues maravilloso. Envíamelo por mail si eres tan amable, o por WhatsApp, como quieras. claro que sí. Gracias, Pedro. Muy bien. Antonio, ¿y mañana? Pues mañana, mañana tenemos un tema maravilloso también que está relacionado con el poder mental. Mañana hablaremos del poder mental, sí. Muy bien, que también es importantísimo. Y es Pues tan importante, ¿no? Creo que mu- antes decía, no sé, alguien decía eh, que, a ver si lo digo bien, que la fe en que todo va a sanar sana. sí, 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 Y por así es, tanto, así es. es importante ese Así principio. es. Bueno, pues pueden Bueno, encontrar, nos pueden encontrar todo lo que hacemos todos los días en nuestra página web, en nuestra maravillosa página web, que en 5 días ha tenido 1000 y pico visitas, con lo cual quiere decir que es interesante y estamos trabajando mucho junto con Eugenio Arjones en hacerlo cada vez mucho mejor. Así que en la página web espiritualidadtomandotierra.espace nos encontrarás todo lo que necesites de nosotros. Pedro, muchísimas gracias de corazón por estar ahí y por seguir aprendiendo contigo todos esos conocimientos físicos con esa vibración espiritual tan maravillosa que tienes. Muchas gracias y encantado de compartir siempre que os apetezca. Sí, sí, a ti. Juan, sabes tanto que necesitaríamos por lo menos una semana entera de programas con todo lo que sabes, con lo cual muchísimas gracias por todo lo que compartes. Bueno, gracias a vosotros y gracias a Alicia y a Pedro porque me ha sido muy grato compartir este rato con vosotros. Cualquier cosa que necesitéis humildemente, porque eso de que sabes tanto será porque me conoces y eres amigo mío, pero uno siempre tiene que estar aprendiendo. Así que me tenéis a vuestra disposición. Un abrazo a los 4. Muy bien, muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias por estar ahí. Sabemos que tu experiencia, no solamente como doctora, sino como ser humano, sirve a muchísimas personas, que para eso está Espiritualidad Tomando Tierra, para servir a todas las personas que nos escuchan, que reciban y que puedan poner en práctica todos esos conocimientos y experiencias maravillosas. Muchas gracias a Juan, a Pedro, y ha sido un placer estar con ellos dos. Y a vosotros os digo pues que muchísimas gracias por contar conmigo y que estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. pues me pongo en contacto contigo mañana, Alicia, no sé lo que has dicho. Mañana me pongo en contacto contigo. ¿Que te pones en contacto conmigo tan pronto ya mañana? Tan pronto, tan pronto. ¡Tan pronto! No te lo quería decir, pero ya te lo digo. Bueno. El lunes pasado pensé una cosa que maravillosa, que te voy a contar mañana. Gracias. Muy bien. Bueno, vale. Pues muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta mañana. Gracias por todo. Adiós. Adiós.